Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al simposio 13 del Congreso CELEIS. Este simposio lo armamos con Alberto Giordano y lo titulamos La invención crítica y el pensamiento ficcional. Bueno, nosotros teníamos una intención y como suele suceder, las intenciones fueron desviadas, o un poco desviadas, lo cual también viene bien, y terminó saliendo un simposio más bien sobre el ensayo, que era uno de los aspectos de nuestra propuesta. Así que, bueno, la jornada de hoy va a empezar a las 2 y va a terminar a las 7, y lo mismo mañana, hubo una modificación en el horario, yo ya lo mandé, vamos a empezar a las 2, y vamos a terminar a las 7, sí, a las 6 va a ser la conferencia de cierre del simposio. Así que les agradecemos a todos los que se sumaron, a los participantes. Ahí está entrando una de las que, Natalie, que va a participar de esta mesa, tanto a los participantes del simposio como a los que se unen para escuchar. Bueno, Alberto, no sé si vos querés decir algo, o nomás. No, empecemos. Me sumo a tus palabras, a la bienvenida y empecemos a trabajar. Bueno, entonces voy a presentar el primer panel. El primer panel lo hemos titulado Del ensayo argentino. Y bueno, vamos a seguir el orden del programa. Van a empezar Federico Cortés y María Guillermina Torres, una ponencia en conjunto. Ellos son de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET. Y la ponencia se titula Sitio, la traducción y el pensamiento del ensayo. Bueno, arranco si les parece. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar a leer yo un poco y después va a seguir Federico. Empiezo. ¿Se escucha bien, no? Genial. Bien, la revista Sitio se volvió uno de los espacios más productivos para pensar la problemática del ensayo, tanto en los estudios de historia intelectual como en la crítica literaria argentina, en particular a partir de lo que en esta revista Ramón Alcalde, Eduardo Brunner, Luis Guzmán y Jorge Hinkins propusieron como una política de la literatura. Los estudios sobre Sitio coinciden en señalar que la revista puso en escena una marcada y significativa tensión a la hora de pensar la relación entre literatura y política, observación con la que se señalan además se señala, las evidentes fluctuaciones suscitadas en la publicación a partir de acontecimientos históricos puntuales. De hecho, en diversas instancias de su heterogéneo recorrido, sus creadores asumen que la apuesta inicial por mantener esa tensión debe inclinarse hacia uno de sus polos, el de la política. Esta decisión, que transforma la tensión en contradicción y pretende resolverse por la exclusión de uno de sus términos, puede percibirse como inflexión en el anexo sobre el exilio en el número 3 de 1983 y como ápice en el último número dedicado a la ley de obediencia debida. Ahora bien, a pesar de que las transformaciones son flagrantes, es necesario señalar que esto no operó como el devenir de una evolución sin matices, puesto que no impidió que la tensión originaria entre literatura y política continúe emergiendo a lo largo de los números. En este trabajo nos centraremos en 3 números que permiten retomar esa emergencia vinculada a 2 cuestiones centrales e imbricadas en Sitio: el ensayo y la traducción. Nos referiremos a los entredichos y a las notas orientadas a la reflexión teórica crítica sobre la traducción del primer número, al anexo dedicado a la traducción joycianas, incluido en el segundo número, y por último al dossier El ensayo que vendrá, del tomo 4-5, en particular a la traducción que allí realizó Hinkins de un texto de Maurice Blanchot. En este sentido, se busca considerar el modo en que los desarrollos en torno a la traducción y al ensayo funcionan como una vía para leer la ya mencionada tensión entre literatura y política como una ética de la lectura. En este marco, el pensamiento de Blanchot permite trazar un arco que comienza en los primeros entredichos, extendiéndose hasta el anexo sobre el ensayo en la traducción del texto, que es la crítica.
Al interrogar esa traducción, teniendo en cuenta el cariz de esa intervención en el dossier sobre el ensayo y las decisiones tomadas por Hincks a la hora de traducir, puede verse que la puesta en acto de la atención originaria, incluso cuando parece volver a emerger, no puede sino adoptar una forma paradójica. Sitio es una revista donde en traducción aparecen importantes firmas de teóricos y críticos, entre ellos el ya nombrado Blanchot y otros como Antoine Berman. Pero también es un espacio donde se traduce literatura, tanto narrativa como poesía. Ahora bien, la traducción no aparece solo como importación de saberes culturales, sino que además funciona como herramienta teórica e instancia para el despliegue de una escritura crítica que afirma la irreductibilidad de la literatura con respecto a la cultura. Nuestra propuesta consiste en tomar la traducción como pensamiento del ensayo, en la consideración de que el problema de la traducción en Sitio se recepciona en términos de una posibilidad de ensayar sobre la literatura. La traducción en tanto experiencia, tal como la presenta el ensayo de Berman publicada en el primer número, supone un modo específico de relación con el saber que, según nuestra lectura, se encuentra en la línea del ensayo como forma, la forma blanchotiana de pensar las relaciones entre literatura y cultura. En el planteo de Berman, entramado en una relación íntima con el romanticismo alemán, la esencia de la traducción se orienta hacia una meta-analítica respecto del texto a traducir y de los modos en que esta actividad se realiza, y hacia una metaética puesta en juego en el acto traductivo y por la que tanto quien traduce como la obra en traducción son descentrados en la medida en que el texto meta se abre a la presencia del otro, revelando simultáneamente un suplemento de sentido que ya estaba presente en el original. Tal como lo ha advertido Giordano, Sitio es una revista de literatura, en el sentido en que los nexos construidos entre estética y política, de una perspectiva de la excentricidad de la perspectiva literaria, el juego de diferencias singulares que envuelven imperceptiblemente a los conflictos políticos. Estoy citando a Alberto. Si para Sitio el lugar de la diferencia es la lengua, esta solo puede ser señalada por la literatura y los discursos que operan como su desdoblamiento crítico. El ensayo y la traducción, en tanto, se relacionan de una determinada manera con el saber. En los entredichos del número 1 podemos encontrar las teorizaciones que venimos describiendo sobre la relación entre literatura y política en los términos planteados por Blanchot. Observación que sustentamos a partir de referencias a su obra más o menos explícitas. Por ejemplo, en el entredicho firmado por Hincks se reflexiona teóricamente acerca de las limitaciones para pensar una política de la literatura y de la cultura, al tiempo en que se realiza un fuerte cuestionamiento a la pregnancia de la crítica ideológica en el ámbito intelectual argentino del momento. Hincks adopta una postura extrema cuando afirma que la función más siniestra del intelectual es justamente enunciar una política literaria. El límite en el que se posiciona es bien difuso en la medida en que resulta difícil definir hasta qué punto su denuncia en contra de la enunciación de una política literaria no es en sí misma una toma de posición acerca de una política literaria preferible. Pero Hincks asume esta imposibilidad por medio de un modo específico de concebir el decir, la enunciación y la palabra. Lo voy a citar. No hay palabra, y esto está resaltado o enfatizado, que no quiera decir. Si alguien se equivoca de palabra, la crítica construirá una historia sobre el eje de la traición, y esto en el plano de la política como del arte o de la literatura. Se trata de un invento casi argentino, juzgar algo por lo que no es, ante la impotencia de considerarlo por lo que es. Fin de cita. De esta manera, el aspecto blanchotiano consiste en preguntarse cómo distinguir eso que llamamos literatura del, cito, uso que cada momento histórico hace de los textos para determinar un sentido y encontrarle una función en la cultura. En línea con Blanchot, para Hincks, cito, la literatura vive de esa imposibilidad de responder a las demandas sociales. En el número 1, también, y en consonancia con lo anterior, la revista destaca la importancia de la traducción para el pensamiento en torno a la literatura. Además del texto de Berman, aparece una breve nota titulada Gombrowicz y sus traductores, Ferdi Durk en español, en la que se reproduce el prólogo a la primera edición en Argentina, firmado por el autor junto con la nota de sus traductores, ambos textos suprimidos en la segunda edición. En las palabras introductorias, Guzmán afirma que, cito, a veces bajo el tópico de la amistad o del agradecimiento puede darse el recorrido de una lectura. Fin de cita. Lo que permite entender que su propuesta, o lo que sugiere es que su propuesta es recuperar no tanto una lectura de Ferdi Durk, sino el carácter central del evento traductivo que habilitó la circulación de la novela gombrowicziana. La importancia de la traducción en los primeros números de Sitio se refuerza cuando en el número 2 se publica un nuevo anexo dedicado al debate sobre la traducción a partir de Joyce.
Este se compone por una versión original de la última hoja del Ulises, el famoso monólogo de Molly, junto a la traducción que Jorge Luis Borges hiciera para prueba en 1924, seguida de 2 traducciones hechas por Enrique Pesoni y Alcalde. A continuación, la revista transcribe el debate que tuvo lugar en la Escuela Freudiana de la Argentina el 5 de junio de 1981, del que participaron Alcalde, Pesoni, Guzmán, Hinkis, entre otros. Allí, los traductores toman distancia de la versión borgiana, sobre la que aseguran no haberla usado como referencia por considerarla portadora de una voluntad mimética y domesticadora, y en cambio proponen una traducción de este texto a partir de lo que consideran que es la lectura de su presente, basada en la cuestión gráfica del signo. En la discusión, Pesoni verbaliza el supuesto que da origen a la conversación. Cito: toda traducción es una lectura de un texto. Fin de cita. La que se anuda luego con una postura en la que los traductores se acercan a las propuestas que el lector de sitio había encontrado en el ensayo de Berman en el número 1. La traducción como experiencia de los extranjeros que manifiesta la apertura al sentido del que todo texto es portador. La discusión que se transcribe es, de esta manera, la escenificación de la traducción como instancia que habilita un ejercicio crítico sobre la literatura. Fede, le paso la palabra a Fede ahora, un minuto. Dale, ahí leo yo. Se me escucha bien, ¿no? Genial. Bueno, sigo yo. El problema de la traducción, con los modos y complejidades que mencionamos, reaparece en el número 4.5 publicado en el año 1985. Este número se ubica entre la polémica en torno al exilio y la Guerra de Malvinas y el último número, de 1987, donde la discusión en torno al ensayo, la crítica y la literatura pierde terreno en nombre de la urgencia política. Los entredichos del número 4.5 están firmados colectivamente por Alcalde, Gruner, Guzmán y Hinkis, aunque llamativamente el texto está escrito en la primera persona del singular. En el texto se toma como punto de partida, la conjunción entre los términos decadencia y ensayo para describir el síntoma vinculado a las políticas de la cultura del periodo de la apertura democrática en la Argentina. La decadencia, cito, degeneración, ruina, corrupción, bastardía del ensayo argentino, dicen en ese entredicho. Luego de proponer un breve recorrido por lo que allí se postula como la tradición ensayística argentina, en la que Borges es el maestro, cito, de un ensayo conjetural y arbitrario que comparte fronteras con una ficción donde las teorías se trabajan como personajes, fin de cita, el texto vira hacia una descripción de las circunstancias particulares del ensayo, cuyas coordenadas no aparecen en un primer momento delimitadas de manera temporal, sino que se construyen a partir de las figura del perfil intelectual. El estado de decadencia se enmarca en las piezas de tarismo o cultural que no existía antes en la tradición del ensayo argentino. ¿Cómo son las características del intelectualismo? Construcción de la novedad como un valor cultural que la crítica debe perseguir. La afirmación puede leerse como polémica, en tanto tiene lugar un embate directo hacia un grupo o sector específico del ámbito intelectual argentino de la época, al que se nombra como los postmodernistas, que según sitio podrían ser también postmarxistas eran, no postmodernistas, que según sitio también podrían ser exmarxistas o marxistas arrepentidos, quienes, en el marco de la reconfiguración de las orientaciones teóricas de los intelectuales argentinos con la recuperación y apertura democrática, dijeron representar, cito, un inequívoco cambio en el punto de vista. Punto de vista aparece en cursiva, y la cursiva en el original puede remitir directamente a la revista dirigida por Beatriz Arlo. Es así que la disputa se ubica, además de en posicionamientos políticos específicos, se ubica también en aspectos vinculados con el saber y con la recepción de teorías extranjeras. De este modo, la decadencia del ensayo es la corrupción de un imaginario de la verdad, estoy citando el entredicho, que no ha dejado de producir efectos verdaderos en la cultura, más allá de los contenidos de verdad que sostuvieran sus afirmaciones. Ante este estado de cosas, Sitio encuentra en la escritura ensayística a la que adhiere dos impulsos fundamentales: la convicción y la pasión, puesto que más que un saber, el ensayo, por la polémica, despliega lo provisorio y lo hipotético como fuerza siempre desafiante de los discursos hegemónicos o no que la rodean. En este sentido, el anexo sobre el ensayo del número 4.5
funciona como una toma de distancia por parte de los críticos del sitio respecto de su contemporáneo histérico. El título que lleva el anexo, El ensayo que vendrá, marca desde el comienzo la impronta blanchotiana de los textos que allí se incluyen, que se torna determinante hacia el cierre del dossier, con la traducción realizada por Jorge Hincks del ensayo que es la crítica de Maurice Blanchot. Este ensayo, inicialmente publicado como prefacio del libro Lautréamont y Sade de 1949, en este ensayo, Blanchot analiza la tarea de la crítica literaria en su carácter de mediación, siendo los espacios de la universidad y el periodismo dos de las formas de institucionalización de la literatura. Pero, ¿por qué es necesaria la crítica? ¿Por qué aparece? ¿No basta con la obra como palabra creadora? Todas estas preocupaciones constantes y recurrentes en la obra de Blanchot, por ejemplo, vinculadas con lo neutro, también aparecen en el ensayo. Entendemos esta complejidad a partir de la lógica del desdoblamiento. Además de mediación, la crítica también aparece en este ensayo según el ideal romántico de híbrido de híbrido de lectura y escritura, actualización necesaria de la palabra creadora sin distinguirse de ella. Esas son palabras de Blanchot según las traduce Jorge Hincks en este ensayo. La crítica está marcada por la búsqueda como posibilidad de la experiencia literaria y afirmación del vacío del sentido, en palabras de Blanchot, es el sentido por el cual la experiencia literaria se constituye y se constituye probando, impugnando por la creación su posibilidad. Fin de cita. Esta forma de concebir la crítica en relación con la literatura apunta, por ejemplo, al modo en que Blanchot describe la obra literaria en su libro El espacio literario, como aquello que se sustrae del mundo de los valores que la rodean. La crítica y la obra pertenecen al mismo espacio, y la primera hace de la experiencia de la segunda como aquello que, dice Blanchot, no se toma como profundidad y también tapa a todos por adelantado toda afirmación que quisiera adueñarse de ella para valorizarla. A partir de esto, la crítica y la literatura tienen la que es para Blanchot la tarea más difícil de su tiempo. Y acá cito de nuevo la traducción de Hincks. La tarea sería preservar y liberar al pensamiento de la noción de valor ideológico, resalto la palabra ideológico, y en consecuencia la de abrir también la historia a lo que en ella se desprende de todas las formas de valor y se prepara a otra forma completamente distinta, aún imprevisible, de afirmación. Hasta aquí el ensayo de Blanchot. Ahora bien, hemos resaltado una palabra de la traducción de Hincks para analizarla bajo la consigna que él mismo afirmaba en el primer entredicho de sitio. No hay palabra que no quiera decir. Siguiendo su argumentación, debemos atrevernos a analizar las palabras por lo que son con la esperanza de que los puedan decir algo. Sobre esta traducción que realizó de Blanchot, Hincks afirma en una comunicación personal que tuvimos con él. Cuando lo traduje, no tenía ninguna ideología explícita respecto de la traducción. Es muy posible que las cosas de la traducción como práctica las haya leído mucho después. En ese momento no tenía una ideología explícita sobre las operaciones que podía implicar traducir de una lengua a la otra. Estaba guiado por la seducción que me producía Blanchot. Fin de la cita. En principio habría dos decisiones que Hincks tomó en esta traducción que llaman la atención. La primera tiene que ver con el título en francés. El ensayo lleva el nombre Qu'est un-t-il de la critique, al que Hincks traduce como ¿qué es la crítica?, de manera diferente respecto del modo en que lo hiciera Marcia Serretani, ya cierro, Rafa, perdón, Marcia Serretani, Marcia Serretani en su traducción al español de Sade y Lautréamont de 1967, donde el ensayo lleva el título de Acerca de la crítica. Entonces, si la elección de Hincks parece motivada por mantener el régimen de la pregunta y cierta economía del enunciado, lo cierto es que en su traducción la pregunta por la crítica pierde el carácter de indagación en torno a los modos en que ésta se efectúa, a la vez que sugiere una sustancialización a la que el texto de Blanchot vendría a responder de manera pedagógica y explicativa. La decisión de Hincks resulta difícil de sostener, sobre todo si tenemos en cuenta la renuencia de Blanchot a formular interrogaciones con la forma francesa del qu'est-ce que c'est, como es el caso de la literatura y del derecho a la muerte, donde Blanchot impugna la pregunta sartriana sobre el ser de la literatura en la medida en que así formulada presupone una esencia del objeto. Encadenada a esto, la segunda cuestión que llama la atención en esta traducción tiene lugar sobre el final del ensayo, cuando leemos que la tarea de la crítica y la literatura es, en la versión de Hincks, preservar y liberar al pensamiento de la noción de valor ideológico. El resaltado que realizamos del término ideológico busca señalarlo como incrustación, incluso como lo que Berman denomina clarificación,
una tendencia deformante de la traducción que tiende a definir lo que en el original se presenta como indefinido. Lejos de la búsqueda blanchotiana por evitar lecturas desmitificadoras o desideologizantes, la traducción de Hincks cae en la tentación de reponer un significado unívoco y direccionado respecto de lo que Blanchot enuncia aquí como la tarea de la crítica, traducido, por ejemplo, por Marcia Cerretani como preservar y liberar el pensamiento de la noción de valor, sin el agregado ideológico. El adjetivo ideológico en la traducción de Hincks puede entenderse entonces como un agregado explicativo motivado por la polémica que, en el marco de este número en torno al ensayo, los integrantes del sitio mantenían en el ámbito intelectual argentino con la denominada crítica ideológica. Pero al mismo tiempo, la elección en algún punto también distorsiona la propuesta inicial de sitio en torno a las posibilidades de una ética de la literatura. La elección de un valor determinado, el ideológico, la crítica paradójicamente se debilita. La inclusión de esta palabra no es inocente y tampoco debe considerarse un mero error. Tomarla por lo que es y analizar qué puede ser por la extensión. En el afán de hablar despacio, tardé más. Bueno, gracias Federico y Guillermina. Vamos a dejar las intervenciones para después, y el diálogo y bueno, la charla. Así que ahora pasamos a la ponencia de Natalín Taminato, de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET. Michel Foucault, Estado y Violencia en Beatriz Sarlo y Josefina Ludmer, una polémica velada. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, Sí, Natalia. perfecto. Como abrevié un poco la ponencia para justamente llegar bien con los tiempos, también modifiqué un poco el título, que es Michel Foucault en Beatriz Sarlo y Josefina Ludmer, una polémica velada y sus restos, que en realidad esto es un extracto de un trabajo más amplio sobre el lugar de Foucault en las dos, en toda su obra, pero en esta oportunidad recorto solamente la aparición en 2 libros. Bueno, empiezo. Durante el auge y la expansión de los estudios culturales en Argentina, el pensamiento de Michel Foucault es convocado tanto por Josefina Ludmer, quien retoma varias de sus definiciones, como por Beatriz Sarlo, quien cuestiona la productividad de la perspectiva del autor francés. En este trabajo se analizará el lugar de Foucault en La máquina cultural de Sarlo de 1998 y El cuerpo del delito de 1999 de Ludmer, para demostrar cómo el autor de Vigilar y castigar participa en los debates críticos y políticos entre ambas, ya caracterizados en parte por los estudios sobre estas dos firmas. En este sentido, el modo en que leyeron y evaluaron a Foucault se vincula con una polémica no declarada, pero identificable a la luz de sus apuestas en el campo intelectual. No obstante, en un segundo momento se indagarán los gestos o efectuaciones de lectura en los textos de Ludmer y Sarlo que desestabilizan esos posicionamientos conocidos, muestran su resto y por lo tanto discuten las apreciaciones lineales sobre el modo en el que Foucault impactó en sus trabajos. La recepción de Foucault en Argentina durante los 90 y el 2000, como se sabe, es inseparable del auge de los estudios culturales y específicamente del modo en que esta corriente, en su versión norteamericana, incluyó la perspectiva del francés. En este contexto, Sarlo se refiere y valora el lugar de los aportes Foucaultianos en el artículo Los estudios culturales y la crítica literaria en la encrucijada valorativa de 1997. Allí plantea que vivimos entre las ruinas de la revolución Foucaultiana, SIC, y el consecuente aprendizaje del inevitable ejercicio de poder toda vez que hay discurso, con lo cual no se podría seguir hablando de los textos literarios sin examinar las relaciones de poder que encubren e imponen con la eficacia de una máquina de guerra. Sarlo prosigue y menciona una supuesta corrección de Michel de Certeau al primer Foucault, según la cual no solo hay poder en donde hay discurso, sino también estrategias de lectura en tanto respuestas activas. En un artículo anterior publicado en Punto de Vista, en 1993, llamado Raymond Williams, una relectura, la autora ya había marcado su distancia teórica con Foucault y escribe: el poder del saber y de los aparatos ideológicos, que era el poder de las clases dominantes, operaba sin fisuras detrás de los actores sociales. Es una lectura reduccionista, dice Sarlo, pero que el propio Foucault hacía posible. Ante esa mirada, la lectura de Williams en Argentina fue, según ella siempre, un desvío hacia afuera de la ideología francesa. En estas consideraciones se pueden visualizar varias torsiones en interpretación de los planteos de Foucault.
En efecto, a partir de los 70 abandonó lo que denominó en 1975 la sacralización de la literatura, y en sus libros del llamado periodo genealógico, los textos literarios que se analizan están casi siempre subordinados a las modificaciones históricas de los dispositivos de poder y saber. Sin embargo, la idea del texto literario como mera imposición del poder es ajena a la mirada del autor francés, así como también la reducción del poder al discurso, y aún más relevante para visualizar el tenor de la lectura sesgada de Sarlo, las resistencias son parte constitutivas del poder. Las críticas de Sarlo a la perspectiva Foucaultiana por estas torsiones que acabo de mencionar, demuestran que ella se está refiriendo a ciertas publicaciones del ámbito local que retoman el marco teórico Foucaultiano, pero que están más alineadas a los estudios culturales. Por ejemplo, algunos títulos que publicó la editorial Beatriz Viterbo en una serie llamada Estudios Culturales. Es posible, además, que Ludmer sea incluida en este conjunto que critica Sarlo. Cuando refiere a un modo de leer que examina las relaciones de poder en los textos literarios y supone una imposición de los mismos con la eficacia de una máquina de guerra, no es difícil pensar en Ludmer, quien en una entrevista de 1994 con El Ojo Mocho utilizó la idea de máquina de guerra para definir el aparato de lectura que construyen el género gauchesco, libro en el que la perspectiva de Foucault es central. Bueno, a partir de esta reconstrucción ya podemos ver cómo hay un diferendo en la valoración de Foucault, vinculado también con las valoraciones encontradas con respecto a los estudios culturales y su inclusión. Particularmente en el caso de Sarlo, en La máquina cultural, dedica un capítulo a Rosa del Río, maestra normal que en una jornada escolar rapó a sus alumnos. Ante el episodio, Sarlo cuestiona una lisa y llana condena moral y en cambio propone la escucha de las razones sociales, culturales e históricas de sus actos. Y afirma, cito a Sarlo, la maestra dirigió esa mañana una operación de violencia material y simbólica que parece especialmente inventada para que le adosemos algunas citas de Foucault y la mandemos directamente al infierno. Eso sería bastante sencillo. Prefería hacer otra cosa y se me ocurrió tomar la voz y la perspectiva de la maestra para ver si se entendía algo más que una equivocación insensata y desbordante de ideología. Fin de cita. La mención a Foucault muestra el modo en que Sarlo comprende al autor francés en el marco de los estudios culturales. Su uso implica simplificación y denuncia de un poder sin fisuras. En las intenciones de complejización, de búsqueda de lo que no cerraba del todo o de lo no imaginable, Foucault se presenta como un obstáculo epistemológico en la indagación que busca recuperar la voz de la maestra normal y su suelo sociocultural. Pero además es un obstáculo político en otra de las apuestas de este apartado del libro. Un relativo, básicamente la reivindicación política de la función del Estado y del normalismo como parte, digamos, siempre con el objeto de estudio similar a la que Foucault establece ante el archivo en el procedimiento del capítulo de Sarlo, que convive con un collage crítico que conoce y repone el contexto histórico y social para apuntalar una comprensión y simpatía piadosa de la voz crítica ante la experiencia de la maestra. Pero además, dicha simpatía se manifiesta a partir de cierto gusto literario, o que podríamos llamar literario. Las palabras de Rosa del Río son, según Sarlo, nítidas, inteligentes. Las exageraciones, extravagancias patrióticas y devaneos estéticos de la maestra la hacían interesante, y además contaba bien, con precisión y colorido. Sarlo incluso vincula estos últimos rasgos con la obra de Victoria Ocampo, el personaje del segundo capítulo. Foucault, por su parte, en la presentación a la vida de los hombres infames, explica que la antología de vidas recuperada de órdenes reales, archivos de encierro y policiales, fechados entre 1660 y 1760, surgió de una selección regida por su propio goce, su placer, dice, una emoción, la risa, la sorpresa, un particular escalofrío. Además de los efectos de lectura, estos textos del archivo se caracterizan a partir de definiciones y valoraciones literarias. Bueno, dice que son vidas convertidas en extraños poemas, habla también del estilo clásico en el que estaban contados estas vidas, simplemente resumo para no extenderme, pero claramente son valoraciones del tipo literario o del estilo.
Sarlo no se aleja demasiado del impulso que enuncia esta presentación, conectar vidas pasadas e ignotas con su razón de ser, con las instituciones y prácticas políticas a las que se referían y que las iluminaron desde su poder, y hacerlo poniendo en primer plano a los protagonistas de esos sucesos. Los vincula, además, una extraña valoración literaria y afectiva del estilo y el contenido del lenguaje de sus objetos, valoraciones que restan de una indagación académica meramente sociohistórica. Leemos la extrañeza principalmente en los efectos de lectura o escucha inesperados que tanto Sarlo como Foucault enuncian desde una primera persona que adjudica valores literarios allí donde no parecería haberlos. La diferencia, por supuesto, radica en qué tipo de personajes se valoran y qué tipo de relaciones con la historia y con el poder se proponen. Foucault recupera personajes grises, ordinarios y oscuros, ajenos a toda grandeza valorada, animados por la violencia y el exceso en la maldad y la desventura. Sarlo recupera una figura que también es ordinaria y gris, la de la maestra normal, pero que no está marcada por el acecho de los poderes disciplinares, sino que es una de sus agentes y como tal no destaca por su villanía, sino por su papel relativamente edificante. En este punto es Ludmer la que continúa la línea Foucaultiana de lo infame o en delito, y este es uno de los motivos críticos y políticos fundamentales del diferendo con Sarlo. En el cuerpo del delito de Ludmer, Foucault opera en la importancia del vínculo entre saber y poder en el mapeo de la vida privada y la configuración de las diferencias sociales y sexuales en varios cuentos de delito de fines del siglo XIX y principios del XX. La idea de Ludmer del surgimiento de una coalición cultural del Estado, que justamente se vincula con este mapeo de la vida privada, con la generación de exclusiones de las minorías sexuales, de los locos, y de la exclusión, tiene que ver justamente con esta perspectiva Foucaultiana que ella recupera junto con otras perspectivas, por supuesto, pero ahí en esa dimensión los escritores se vinculan con una política estatal de ese tenor, ¿no? Hacia la prostitución, la inmigración, las mujeres, los locos, los simuladores, los impostores. Así, el Estado y la coalición cultural y su literatura se localizan como centros que llevan a cabo una serie de intentos de control desde los saberes. Hasta aquí, una concepción de la literatura en su nexo estrecho con el poder y una relación directa entre Estado y literatura. Miguel Almaroni da cuenta de esta operación de Ludmer en términos de recolección de la literatura argentina para leerla como teatro del Estado como delincuente y por lo tanto de la representación literaria como maquinaria de la violencia. Sin embargo, nuevamente, al igual que en Sarlo, despunta otro modo de leer que pone en fuga la literatura de la mera sumisión a la dominación, y en diferencia con otro tipo de indagaciones Foucaultianas que se estaban publicando en ese momento en Argentina. En varios análisis de Ludmer, la ambivalencia o lo que la literatura dice y desnuda del poder, la apartan de la convergencia lineal con los discursos de control y su sistema de exclusiones. Ludmer plantea por momentos la prelación de la literatura con respecto al discurso científico, como es el caso del problema de la simulación y los locos, y luego las ciencias sociales del positivismo que estudiaron eso, pero que eso antes apareció en la literatura. Y además, en línea con esta afirmación, en el capítulo 5, por ejemplo, del cuerpo del delito, que se llama Mujeres que matan, dice cosas como los cuentos de mujeres que matan dicen algo que no se dice sino con ellas en la literatura argentina, y que la realidad de la literatura dice más que cierta realidad que funciona como su correlato directo. Así, la literatura muestra y le dice a la cultura su relación con el delito. Además de dicho estatuto de la literatura ante otros discursos sociales, retorna a la acentuación de la ambivalencia en la lectura que era clave en el género gauchesco. Personajes y relatos, tales como el científico delincuente de la bolsa de huesos de Holmberg, Emma Sus de Borges, o la figura de predilecta del libro, que es Moreira, se definen por su ambigüedad y por lo tanto por su relación de doble faz ante el poder del Estado. Y además también son textos en los que muchas veces se acentúa su ambigüedad con respecto al sentido, y es una ambigüedad irresoluble más en línea con la deconstrucción, ¿no? o con lo que Ludmer recupera de la deconstrucción. Así, la genealogía literaria en delito de Ludmer se diferencia de otras indagaciones que recuperan la genealogía Foucaultiana desde los estudios culturales. Si bien Ludmer adscribe a varios de sus supuestos, por momentos la literatura es exceso y resto, excede los dispositivos de control, los saberes del Estado, y también es exceso ante el sentido último de los textos.
Ya con esto cierro como un modo de balance y de nexo entre ambas. En el plano de las posiciones y discusiones políticas de la crítica, tal como planteada Almaroni, el cuerpo del delito quiso hacer una intervención en un contexto de preocupaciones en torno a la posibilidad de que la cultura y la política resulten pensables por fuera de una forma de Estado consustancial con su legitimación por la violencia. Esta preocupación se vincula con la demanda de una función de la crítica en un proyecto de Estado nacional o de praxis política colectiva fundamental en la puesta de punto de vista de Beatriz Sarlo. En contrapartida, el aparato de lectura de los cuentos de delito que Ludmer despliega en su libro es una máquina de guerra deleuziana que ubica la distinción de la literatura entre los dispositivos históricos de exclusión y autonomización funcionales al Estado. Este antagonismo explica qué voces divergentes valoran ambas de sus libros. Ludmer recupera al delincuente que es violentado o escapa del Estado, y Sarlo a la maestra normal, y la interpretación y el uso de Foucault se subsume a esas valoraciones. Sin embargo, la lectura de la literatura o de la voz de los agentes convertidos en objetos de estudio da lugar a desvíos o efectos inesperados desde las adscripciones teóricas y políticas lineales. La atracción estética o placentera, la ambivalencia y los excesos de sentido irrumpen en Sarlo, Ludmer y Foucault como restos del saber articulado. Bueno, por ahí acorté demasiado, en todo caso después en la discusión repongo algunas cuestiones, pero era para no excederme con el tiempo de cada uno. Bueno, gracias Natalie por atenerte al tiempo. La idea es que después cada uno vuelva sobre su ponencia, en todo caso, en la conversación. Bueno, vamos a escuchar la última ponencia de este panel. Va a leer Emiliano Rodríguez Montiel, del IECH y de la Universidad Nacional de Rosario y del CONICET. Su ponencia se titula Pauls Crítico, la forma y la ética de un cultor de lo anacrónico. Bueno, hola. Sí, el título es una estafa. El título en realidad promete un argumento exhaustivo y que no lo voy a hacer, solo les voy a leer la segunda parte, al igual que Natalie voy a leer solo un extracto del artículo o el trabajo completo que socialicé entre los expositores por correo. Si bien tenía intención de presentar esa primera parte, que algunos tuvieron la oportunidad de escucharlo hace unos días en Rosario, pero como las partes funcionan muy bien autónomamente, prefiero directamente entrar a tema, ¿no? Mi trabajo se centra en la producción crítica de Pauls, y específicamente en cómo él hace de lo intempestivo un valor crítico para leer e intervenir en el presente. Esa sería la hipótesis que no habría que perder de vista, ¿no? Entonces, el trabajo, la parte es pensar cómo se narra, se titula, lo intempestivo como valor crítico del presente. Un punto común de los ensayos de largo aliento de Pauls, estos son el libro sobre Borges, sobre Puig, sobre Lino Palacios, sobre la lectura, es que todos han sido escritos por encargo. Lo que nos lleva a un punto relevante del ensayismo pulsiano, la cuestión del estímulo, del incentivo que motiva a este autor a escribir sobre tal o cual autor. En conversación con Martín Cohen y Alejandra Laera, esta última le pregunta, abro cita, Laera pregunta, dice, ¿qué aspectos positivos habría en la pertenencia académica, además de la circulación de ideas e información? Pauls responde, pienso en la universidad como un espacio amistoso, una especie de falansterío o de sociedad secreta de amigos o afines, donde puede haber algo más que una guerra por los cargos o los puestos. Además, creo que la universidad es un lugar de demanda, por ahí un poco imaginaria, para escribir, para intervenir, para pronunciarse, para investigar. Yo me quedé sin esa demanda, y mi demanda ahora es de algún editor, alguien que se interese por mi trabajo, o el responsable de algún proyecto editorial. Ya no respondo a los estímulos universitarios, y eso es difícil para quien quiere seguir trabajando en crítica. A la vez, lo extraño es que todo lo que yo escribí en crítica es la respuesta a una demanda totalmente específica. El libro sobre Puig, sobre Lino Palacio, sobre el diario íntimo, los artículos sobre Mansilla, sobre Art, todo. Y también el libro sobre Borges. Quiere decir que, en mi caso, siempre hay una especie de contractualidad que
que establece las condiciones ideales para escribir crítica. La última frase en cursiva. Cierro así. Entonces, la contractualidad como condición ideal para escribir crítica. En Wasabi, a propósito de la demanda externa que impulsa y en cierto modo cifra su escritura, se constata, podemos constatar, la importancia que tiene la figura del contrato en tanto fuerza motora para la experimentación en el proceso creativo de esta novela. Un proceso que, como queda claro en esta cita, contempla, además de sus ficciones, su producción ensayística. La forma ensayo de Pauls, la fuerza creativa que afirma su singularidad, entra, en efecto, en íntima correspondencia con su poética. Una comunicación o juntura que, bien mirada, no se limita a funcionar únicamente como estímulo, es decir, lo contractual como impulso para la escritura ensayística y literaria. Tampoco solamente como recurso formal para el decir de su pensamiento. Basta conformar cualquier ensayo y novela posterior al coloquio para darnos cuenta de hasta qué punto la farsa pulsiana, sus tropos, ocurrencias, comparaciones ingeniosas, oraciones espiraladas, vocabulario sofisticado, actúa indistintamente en cualquiera de los dos dominios. Para Pauls, digámoslo de una vez, se trata, además de narrar cómo se piensa, la literatura, fuerza de interpelación, de pensar cómo se narra, ¿no? Es decir, el ensayo como invención del sentido. En un doble movimiento pigliano, Pauls busca adecuar las condiciones de su escritura literaria a la de su escritura crítica. De ahí que le guste tanto El último lector, porque es un ensayo que se deja leer como literatura. Y de ahí que el anacronismo, el valor fundamental de su poética, se manifiesta en su ensayística como aquello sin lo cual no habría ensayo, a saber, como una pasión de lectura. Sí, tal y como afirma Giordano, Alberto, a propósito de lo novelesco de la crítica de Molloy, el secreto para que lo ensayístico acontezca es poder lograr que el saber no niegue ni debilite las pasiones de la lectura, sino que se le dé un espacio para que se manifiesten, renovadas en mantención y la argumentación. Pauls, quien escribe crítica como escribe ficción, localiza en otros la singularidad que lo define como novelista. Con esto no queremos decir, precisemos, que Pauls sea un lector anacrónico, en el sentido más corriente del término. Esto es, alguien que forje, en la inactualidad de su propia palabra, un comentario literario extemporáneo, ajeno a las modas teóricas y críticas del presente, y por ello inofensivo. Lejos de esto, Pauls, desplegando la bibliofilia que hemos constatado ya en su personaje de autor, es un conocedor y un entendido de lo que está escribiendo y diciendo. Lo que se está depreciando y encomiando hoy. Es un escritor, como Aira, como Chaffee, como Cohen, que tiene formación universitaria, alguien que se pasa con la facilidad de un gato, las expresiones de Gramulio, por las bibliotecas teóricas, la mesa de novedades críticas, lo novísimo en narrativa contemporánea. Lo que intentamos definir, por el contrario, es la condición de cultor que este autor profesa al interior de su comentario crítico. Se trata de un ejercicio celebratorio que consiste en detectar y ponderar aquello que de anacrónico, introspectivo y por ende contemporáneo posee tal o cual poeta. Enumero algunos ejemplos. El primero, Fitzgerald define el crack up no como un ataque, un colapso nervioso o un derrumbe emocional, sino, según Pauls, como un verdadero mal de tiempo en donde la vida deviene en grado cero, vida radicalmente impersonal, abstracta, indeterminada, como un desierto o tierra de nadie. De ahí que remata, todo crack up sea intempestivo y sus víctimas sean todas víctimas fatales del tiempo, de la dislocación temporal en la que quedaron atrapados. Segundo ejemplo, Barthes habla del amor en los 70, cuando la época llama a liberar y hace proliferar las sexualidades, y habla de la imagen y lo imaginario en los 80, cuando la época solo tiene oídos para las voces y los símbolos. Barthes, explica Pauls, escribe los fragmentos de la cámara lúcida porque no tiene miedo de ser anacrónico, elige el anacronismo y lo elige por su excentricidad, su desubicación, su capacidad para fisurar una cultura de época que se ha vuelto demasiado consensual, demasiado homogénea, incluso en su radicalidad. Tercer ejemplo, Lenta biografía de Sergio Chaffee es una literatura lenta que, a fuerza de ralentar, siempre a ralentar, a un riesgo de perder el tiempo, propone una suerte de extemporaneidad radical, donde el presente queda reducido a nada, a pura evanescencia, a sincronía y desauto. Y así en, no sé, 10 ejemplos más.
Entonces, ferviente creyente de la fuerza del anacronismo, Pauls celebra en la lectura foránea de las virtudes y facultades de este régimen temporal. El anacronismo es la palabra valor de esta ensayística, el concepto maná de su vocabulario, el arma más completa y más potente del arsenal crítico de él. No es extraño, por lo dicho, que el comentario destinado a sus autores favoritos no sea una excepción a esta regla. De ellos dije, sigo los ejemplos. Sobre Borges, dice, suspendido entre un mundo que añora y el que le tocó, Borges queda colocado en el más allá del anacronismo, en una posición de exterioridad que parece permitirle todas las posibilidades. Ese extraño sobreviviente de otra era es el escritor más persistentemente contemporáneo que tuvo la cultura argentina en el siglo XX. Sobre Piglia, dice, si toda la fuerza del anacronismo se encarna en Piglia, en la figura, es como que era un personaje ya. Si toda la fuerza del anacronismo se encarna en Piglia, en la figura del último, es porque el último es el operador y a la vez el teatro de una especie de montaje histórico de atracciones, acontecimiento distrónico en el que al menos dos paños temporales entran en contacto y se sacan chispas para poner al desnudo la discontinuidad que está en el corazón de la historia. Bien, sobre Puig. El beso de la mujer araña es la gran novela argentina contemporánea sobre la contemporaneidad. Y sí, la cita es buenísima, léanla, buenísima, pero bueno, se nos va a ir. Entonces, sigo acá. Borges, Piglia, Puig. No es casual que sean estos y no otros los autores responsables de ilustrar las capacidades del anacronismo en el presente. No lo es porque, primera hipótesis, este grupo de escritores forma parte de la biblioteca anacrónica que Pauls frecuenta al componer su vida de lector. En efecto, hay una primera razón por la cual Pauls elige esta temporalidad por sobre las demás disponibles. Le hace presentes presentistas, pretéritos presentes, presentes después del final. Un motivo, si se quiere, más personal, de intimidad lectora. A saber, Pauls no solo elige el anacronismo por ser un arma inmejorable para leer, una política literaria óptima para escribir, un dispositivo inigualable para desmantelar sentidos, desarticular tradiciones, descomponer mundos. Si Pauls cree en el anacronismo, es porque justamente es este régimen temporal y no otro, el que le permite, en el presente, ser contemporáneo de sus maestros, de aquellos que le han enseñado no solo a fabular una vida de lector, sino, en una más acá de la adultez, a ser un escritor anacrónico. Vivir en el sentido más bartesiano del término, junto a ellos al mismo tiempo. Posicionarse en el sentido más agambeniano de la palabra, en la patria intempestiva que anida dentro de la literatura argentina. Tal es el deseo que Pauls subrepticiamente materializa a la imaginación razonada de su lectura crítica. Asimismo, desprendido de lo recién apuntado, no es menor que sean sus autores favoritos aquellos que demuestren lo que puede el anacronismo en el terreno del presente. No es menor porque, según hipótesis, el propósito de fondo que cimenta esta empresa, a un mismo tiempo crítica y autofigurativa, no es otro que el estatuir el anacronismo como un valor crítico para legitimar a su literatura en el presente. Sí, tal y como afirma Esperanza, así es Esperanza, el escritor en tanto crítico es, frente a sus contemporáneos, un estratega en el combate literario. Pauls, al rendirle culto del anacronismo a los hacedores del canon, con los que su obra dialoga autofigurativa y literariamente, intenta generar las condiciones necesarias para que su literatura cuaje, por utilizar un término muy bertesiano, en el campo de la narrativa argentina contemporánea. Intempestivo, en tal sentido, además de ser una ética para tasar los libros que se lee, se asume como un valor para intervenir en el presente. Gracias. Bueno, gracias Emiliano, gracias a todos los integrantes del panel. Bueno, tenemos un rato para charlar, para hacer preguntas, comentarios, así que abrimos el panel al público y a los otros integrantes del simposio para lo que quieran. No sé si alguien tiene una pregunta, un comentario ya ahora.
Están mudos. Bueno. Abro yo entonces. Le quería preguntar a Natalie, bueno, ella trabajó antes, ya trabajó justo a propósito de la jornada que mencionaba Emiliano Rosario hace poco, que también hubo una ponencia sobre Ludmer y la relación de Ludmer con la apropiación de Ludmer de Derrida, y que efectivamente a mí me llama mucho, yo como lector diletante de Ludmer o salteado de Ludmer, siempre tiendo a pensar los textos del cuerpo del delito, sobre todo el cuerpo del delito y el texto sobre la gauchesca, en relación más con la máquina estatal de Leuciana que con por ahí los textos, digamos, la apropiación de la deconstrucción o de ciertas ideas de Derrida. Y acá que aparece Foucault, bueno, me llamó la atención eso y quería por ahí preguntarte, Natalie, si habías trabajado, si ya habías trabajado, porque recuerdo los trabajos tuyos sobre Deleuze y tu tesis sobre la recepción de Deleuze, ¿cómo veías esta tensión al interior del cuerpo al interior del corpus de Ludmer y si es que la vi? Digo, Foucault, Deleuze. Sí, para mí, después te voy a preguntar quién es el autor o la autora de la ponencia que me interesa, pero yo trabajé en la tesis también con, digamos, para mí Ludmer, ya en las clases que da, y creo que las clases me sirvieron mucho para ver cuán derridiana era, un Derrida muy ludmeriano, arma, por eso yo utilizo la idea de sincretismo, porque abandona un poco el psicoanálisis, no lo que era muy presente en el Onetti, y arma una conjunción de Deleuze, Foucault, Derrida, para leer a la gauchesca, y es una conjunción que por momentos es de tensión. Y por eso yo me interesaba como recuperar ese momento, porque me parece que, y esto me lo decía Dalmaroni también, cuando salió el género gauchesco fue leído como un libro Foucaultiano, ¿no? Como, no se vio un poco esta cosa derridiana. Yo lo veo principalmente a partir de la lectura que ella hace de la conferencia ante la ley sobre Kafka, y de cómo ella ahí recupera la cuestión de la lectura topográfica, la ambivalencia, y por momentos hay una tensión entre, bueno, la literatura es una institución disciplinar, la literatura forma parte y está vinculada con la política por momentos de una forma de ese tenor, digamos, ¿no? Que la gauchesca es también un modo de disciplinar al gaucho y a esos cuerpos, toda la cosa más Foucaultiana, pero también aparece la lectura de la ambivalencia y una lectura muy derridiana, especialmente el Fausto de Estanislao del Campo, que es muy derridiana. Y esa tensión yo la veo todavía en el cuerpo del delito, quizás un poco más opacada, veo como menos presencia de Derrida, pero en algunas lecturas sigue operando, especialmente en la lectura que hace de Masuns, en la lectura que hace de Los Siete Locos. Me parece que esa tensión está y que yo ya, por supuesto que aquí en América Latina ya no la veo más, pero me parece que es algo que a mí me interesaba recuperar porque es lo que termina de distanciar, no solamente eso, pero lo que termina de distanciar me parece a Ludmer de los estudios culturales que ella misma incluso prodiga o dirige. Pienso especialmente en el libro Médicos, Maleantes y Maricas de Salesi, ¿no? O uno de Nucelies que también salió en Beatriz Viterbo, como ese modo Foucaultiano de asediar, bueno, la literatura es un dispositivo más de producción de exclusiones, y en todo caso si hay una resistencia está más bien en el tango, ¿no? Digamos, la literatura canonizada siempre es, ¿qué es lo que critica Punto de Vista, Gramuglio, Sarlo? Y a mí me parece que Sarlo, en esta polémica velada, localiza a Ludmer en ese lugar, y cuando yo leo los textos veo que en realidad hay ciertos restos, ¿no? Y que si los tengo que vincular con un horizonte teórico, lo vinculo más con Derrida, más que nada por la cuestión de
la cuestión de la ambivalencia y la cuestión de la indecidibilidad del sentido que aparece en algunos análisis. Pero bueno, eso coexiste, ¿no? con la línea más estudios culturales y esa otra, o sea, esa otra cuestión. Yo las pienso en tensión y lo pienso como un sincretismo, como bueno, toma elementos para pensar la ley, toma a Foucault, ¿no? El uso del cuerpo de los gauchos, pero también toma la ley tal como la piensa Derrida en la ley del género o en Ante la ley, y arma ahí como un dispositivo de lectura que incluye tanto la literatura como un dispositivo de dominación, pero también como ambivalencia, poder leer de otro modo, reescribir una lectura, etc. No sé si me preguntaste eso. Y te quería preguntar el nombre de la autora de la ponencia. Mariana Catalín, que en realidad ella trajo un extracto de Mariana. de un trabajo publicado que salió, bueno, ahora no me acuerdo dónde, pero lo tengo por ahí. Perfecto, yo la voy a buscar. Creo que salió en Badebec. La revista... En el boletín, en el boletín. Ah, En el un boletín dossier salió. sobre crítica del boletín. Bien, gracias. Sí, sí, claro que contestaste. Absolutamente. Muy bien. Bueno, si nadie pregunta, sigo yo. Quedo como coordinador, uno de los coordinadores y el comentador oficial de las mesas. Bueno, qué importante la traducción de qué es la crítica de Shinki, ¿no? Me quedé con el final de la ponencia, bueno, porque además es un texto, el gesto de la traducción, y porque me perdí un poco por la cuestión de la palabra ideológico. Quería que por ahí sí podían abundar un poco más en esa, digamos, en ese uso, si se puede decir así, o en esa traducción estratégica de Shinki, de este texto de Blanchot tan potente y tan importante, en relación con esa polémica, digamos, ¿no? Yo supongo que en relación, sobre todo en relación con la palabra, con esa palabra clave de lo ideológico. Quería ver si podían profundizar un poco en ese punto, Federico y Guillermo. Bueno, gracias Rafael por la pregunta. Sí, la traducción ahí, como decimos con Guillermina, es más una incrustación, porque esa palabra en el original del texto en francés no aparece. La tarea de la crítica y de la literatura es preservar y liberar el pensamiento de la noción de valor, que así la traduce Marcia Cerretani en la versión de 1967, y así también aparece traducido en otras versiones al inglés o en versiones al alemán. Y en el texto que publican en el prefacio del libro en francés, en el original, aparece, la palabra ideológico no está. Es una palabra que el traductor, como eso, como decía, como decíamos, como incluye, lo cual genera un montón de cambios y un montón de efectos de lectura y un montón de cuestiones a analizar, porque como en el pensamiento blanchotiano, esa inflexión de valor ideológico generalmente no está tan presente. Sí, No debe está aparecer nunca esa palabra, no debe nunca. aparecer nunca, Exacto. jamás en Blanchot. No quería, no sé, Alberto por ahí. No quería ser tan rotundo, pero no aparece nunca. Por eso a mí me llamaba la atención cuando lo leímos y lo fuimos a buscar, y bueno, es súper raro. Ahí con Guille lo trabajamos bastante, y bueno, no sé, Guille, si querés decir algo de las traducciones deformantes, digamos, las incrustaciones y eso, si querés agregar algo más. No, digo que digamos, en la propuesta del trabajo, la idea también era pensar que
la traducción como pensamiento crítico o pensamiento del ensayo tiene un lugar importante, ¿no? Digamos, hacer ese recorrido por no solo, digamos, las traducciones que aparecen, sino el modo en que la traducción aparece como puesta en acto del pensamiento crítico, también, digamos, nos permitía como dar esa vuelta, ¿no? Sobre la traducción de Hinkins. Entonces, un poco digamos, como el juego del argumento es argumentar con Berman por qué la traducción de Hinkins, digamos, de alguna manera, desdice los modos que la revista propone para pensar la traducción. Entonces era como un poquito esa vuelta que no sé si... Entonces, y también un poco mostrarlo, ¿no? Como algo que, digamos, también para no pensar la revista Sitio en términos de los momentos en que propone cierta relación entre estética y política y los momentos en que no puede hacerlo, digamos que sería como, bueno, el último número. La idea era como encontrar digamos, ese mismo pensamiento, como esa misma paradoja en un momento donde pareciera que el sitio emergiera de nuevo esa tensión originaria, digamos, esa propuesta ética en relación a la literatura. Digamos, como una especie de pisada del palito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ay, no. Bueno, ya rompí el hielo, así que pueden preguntar, o pueden preguntarse entre ustedes también, ¿no? Entre una mesa bastante cohesionada. Yo tengo un comentario para Emiliano. Es medio una pavada, pero bueno, mientras vos hablabas me pareció muy interesante tu trabajo y pensaba si el anacronismo, además de la evidente, digamos, de ser un trabajo con la temporalidad, no tiene también un sentido espacial, en el sentido como procedimiento artístico de poner algo donde no va, ¿no? O de incorporar algo que en ese sistema muestra su parecido y su diferencia, ¿no? Su actualidad y su inactualidad. Los términos de un montaje, ¿no? Si también se puede pensar en Paus ese sentido del anacronismo. Sí, sin duda. Sin duda porque no solo el anacronismo es un valor para leer literatura, sino también que por momentos toma forma como procedimiento, o sea, como forma. Lo ejemplifico con su maestro y no con Pauls, que son dos grandes ocurrentes, pero el que tengo más a mano, porque estoy leyendo Piglia, es el de Piglia. ¿Cómo funcionaría el anacronismo como montaje y como poner una cosa donde no dónde va? Por ejemplo, cuando Piglia lee a Borges como el último gran escritor del siglo XIX, entre mil ejemplos más. Lo que hace es justamente leer desde el 20, el 19, pero trastocarlo, o sea, enrocar los siglos, y ahí se le ocurre una ocurrencia crítica, un artificio crítico con mucha fuerza, muy inteligente, resultado de justamente de poner a funcionar el anacronismo, en ese sentido. En Pauls es más usado, en términos de forma, más usado como un adjetivo. Es como el momento en el que él, para decirlo todo, después de pasar páginas y páginas celebrando o encomiando a un autor, termina su argumentación con que es tan bueno porque es anacrónico. Como que esa sería como la pincelada final. Y también la palabra contemporáneo, que son como sinónimos, funcionan la misma máquina de esa forma. No sé si... Pero sí, sin dudas es una operatoria espacial. Sí, está buenísimo. Pensaba ahora eso, que como adjetivo, y también se podría pensar como inventarse un verbo, ¿no? Como anacronizar, ¿no? Usar ese procedimiento, producir ese efecto de anacronismo como procedimiento. Sí, totalmente. Es muy bueno el ejemplo. Bueno, hola. ¿Se escucha? Se escucha, Germán, sí, dale. Adelante. Bueno, ¿qué tal?
Yo para no dejarlo solo nuevamente a Rafael, yo no soy de letras, así que me siento medio como hablando, tocando de oído acá, pero bueno, hago un breve comentario nada más. En El función de filósofo que desembarcó en el simposio. Sí, no, pero me parecieron súper interesantes todas las ponencias. Me parece que, bueno, creo que las tres, cada una a su modo, retoman esta problemática entre crítica, literatura y política en algún punto. En el caso de la ponencia de los chicos, de Guillermina y de Federico, además, entre otras cosas, vinculadas a la cuestión de la traducción, que me pareció interesante eso, la lectura esa que ellos proponían. En el caso de Nathalie, en cambio, a partir de, bueno, cómo juega Foucault en Sarlo y Ludmer, ¿no? Incluso en Sarlo un poco más crítica respecto a la otra, la forma, a cierta forma tradicional de entender a Foucault. Y en el caso de Emiliano, creo, vinculada, también hay una dimensión, creo que lo sugirió en algún momento, vinculado al propio concepto, a la noción misma, o al procedimiento de anacronismo, que también hay un aspecto político ahí. También me resonaba, bueno, él mencionaba a Agamben también ahí, y obviamente la idea de contemporáneo en Agamben, y donde retoma lo intempestivo, pero que justamente lo contemporáneo supone una suerte de desfasaje, de no coincidencia con el propio tiempo. Y esto último que decía Julieta también, me hizo pensar de nuevo en Agamben, esto de poner una cosa, o desplazarla donde no se espera que esté, o ponerla donde no va. Bueno, eso también es un poco una cierta forma de profanación en el sentido agambeniano, ¿no? Porque es extraer una cosa de su esfera de uso, de su esfera semántica habitual, digamos, o de su función habitual, y desplazarla a otra esfera. Por ejemplo, el caso del gato, que es el que él pone en Profanaciones, ¿no? Que juega con el ovillo como si fuese una rata. O la idea de catacresis también, de, digamos, desplazar, sacar algo de su lugar propio, entre comillas, y hacer un uso impropio. Digamos, bueno, nada, no era ninguna pregunta en puntual, sino eran alguna serie de comentarios y de ideas que se me ocurrían, digamos, al escucharlo. Nada más que eso. Sí, yo agrego una cosita a lo que decía Germán y a lo que decía Julieta también, que me estaba acordando ahora del ensayo de Agamben. También como creo recordar que en el ensayo de Agamben la idea de cita en los destiempos, ¿no? en estos desfases, también se figura como un espacio, ¿no? Porque ahí aparece la idea de fisura. Entonces, pensando en la ponencia de Emi, también me parecía interesante como, bueno, es cuando él piensa en estos tiempos y en lo que hace Piglia con Borges, ¿no? Tomar como esos cortes, ¿no? Del siglo XX, del siglo XIX, como figuraciones espaciales de estas fisuras que en cierta medida están siendo como retocadas, ¿no? Y desplazadas, pero me sonaba eso como del ensayo de Agamben, como que hay una figuración espacial fuerte también. Sí, yo creo que estaría, parto de lo que dijiste vos, Guille, en relación a la fisura, que es una fisura muy interesada, puesta a funcionar como con mucho interés, de que esa fisura en realidad cuaje, ¿no? Hay como una especie de, buscamos la fisura, buscamos el desmontaje, pero para que la cosa cuaje. ¿Qué quiero decir? Que tanto Piglia como Pauls se inscriben en la misma tradición ensayística, que no sería la ensayística que utiliza el ensayo como, en términos experimentales, en términos de volver al valor esencial de la incertidumbre. Pauls, aprendido de Piglia, siempre sabe lo que está diciendo, o por lo menos da cuenta de lo que está diciendo. En ese sentido es como, descuajemos el aparato, pongamos tiempos, temporalidades diferentes, pero para que cuaje perfectamente la temporalidad. Por eso digo que la intervención crítica con el presente está viene muy de la mano de esa aparente fisura. En ese sentido, como que habría una línea, una tradición crítica y ensayística muy clara ahí, o por lo menos se me hace muy clara a mí.
de cómo el anacronismo es una operación hoy que lejos de presentarse como marginal, lejos de ser intempestiva, ¿no? Esto que charlamos un montón con Alberto, es un valor muy fértil para leer interesadamente el presente y para sobre todo intervenir. Sí, también yo pensaba ahora que no es casualidad que sean críticos escritores, digo porque es un procedimiento artístico muy frecuente, muy usado, el del anacronismo, ¿no? O sea que el montaje, digo, juntar dos cosas que no están en un mismo plano, que no están en un nivel, para ver qué efectos de sentido eso produce. Es un procedimiento de escritura y también en las artes plásticas, ¿no? Como muy, muy importante. Entonces digo, capaz que tenga que ver también con eso, con el ejercicio que vos lo marcaste, ¿no? De la escritura de ficción y en el caso de Piglia también. Digo, a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor tiene que ver con esa doble pertenencia. Sí, sí. Bueno, se me ocurrió el ejemplo de Pauls, por excelencia. Pauls hace cuajar dos universos de forma armoniosa, maravillosa, que es Psae y Pui. Los cuaja. Y los pone a armonizar como si fueran una misma aire familiar. Y eso es un efecto muy de él, ¿no? Se me ocurrió ese ejemplo. Uno trata de irse de Pauls. Vuelve. Qué interesante lo que encontró Germán en común en las tres ponencias, ¿no? Como para volver a titular el panel del ensayo argentino, literatura y política. No, al escucharlas me di cuenta de que tenía un sentido que estuviesen juntas, por eso pensé, digo, qué bien la gente que organizó el simposio. Sí, pero yo armé la mesa y no lo había pensado. Por eso digo, qué bien Germán. Para eso invitamos al filósofo. Para que viera lo que nosotros no vemos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Ya de a poco. Sí. Un comentario barria con pregunta. En principio, bueno, obviamente las tres intervenciones están geniales, pero al pasar, Nathalie, marcaste digamos, un tema que quizás es bastante recurrente o no sé cuán saldado sobre la perspectiva o el lugar que ocupa una cierta definición de literatura al interior de la obra de Foucault, ¿no? Vos en un momento dijiste el primer Foucault, el segundo Foucault, y luego cuando hiciste el contraste, pareciera que, digamos, el lugar es el del Foucault que está pensando, bueno, el cuerpo y las relaciones de disciplinamiento, pero no sé si hay alguna instancia en la cual, ya sea, quizás especialmente en Ludmer, donde aparezca el primer Foucault, el Foucault del lenguaje y literatura, el que tiene una visión quizás un tanto más diferente, ¿no? a esos temas. Por lo que yo encontré, no. Ahí se cumple lo que decía Panesi sobre la recepción de Foucault en los estudios literarios acá, que tiene mucho que ver, por eso quizás yo tendría que haber subrayado más, que cuando hablo de Foucault hablo del recorte y la lectura que hace de Foucault los estudios culturales eminentemente norteamericanos, aunque eso sería ser un poco injusto porque Ludmer lee a Foucault antes de esa corriente, antes de irse a Estados Unidos. Hay, digamos, muestras de eso, de que lo conoce hace mucho, digamos, antes de esa emergencia de los estudios culturales, pero yo no encontré ningún texto, ni nada, ni siquiera cuando entrevisté a Panesi sobre este tema, de conocimiento de ese primer Foucault más blanchotiano, del lenguaje y literatura, que escribía más sobre literatura, básicamente.
y no lo encontré, digamos, en sus formulaciones. Lo que yo siempre encuentro es Vigilar y Castigar, Microfísica del Poder, digamos, ese Foucault más recuperado de los estudios culturales, que es el llamado del periodo genealógico, donde también hay como todos un supuesto consenso, digamos, de la idea de abandono, aunque últimamente hubo mucho reescrito sobre eso a partir de la publicación de los Villequier, de que bueno, en realidad no hay tal abandono, o repensar, digamos, la cuestión del abandono de la literatura por parte de Foucault y en qué sentido, etc. Sí, claramente hubo una crítica, digamos, de la importancia de la literatura y sus poderes políticos. Ahí la cuestión literatura y política se modifica fuertemente, pero creo que siempre, tanto, bueno, Ludmer de una manera mucho más sesgada, pero, Sarlo de una manera mucho más sesgada, porque incluso establece una oposición entre Williams y Foucault que a mí me parece muy caprichosa. Me parece que es más, en relación con, además del problema de la literatura, hay más nexos que separaciones. Esa es otra discusión igual, pero Ludmer recorta eminentemente ese periodo. Yo no le he visto ningún tipo de formulación, ni de uso, ni siquiera de retórica similar a ese Foucault de los 60, digamos, hasta el orden del discurso. Me parece que siempre se manejan en ese ámbito de el Foucault que más impacto tuvo en Argentina y en los estudios culturales. Por lo menos lo que yo encontré, que traté de buscar bastante, puede ser que se me haya perdido algo, pero sí, ese primer Foucault no aparece. Gracias. No, de nada. Gracias por la pregunta. Has muteado, Rafa. No, estaba hablando solo, decía que salió bien. Estaba pensando en voz alta. Bueno, si alguna otra pregunta, algún otro comentario, ya estamos a 10 minutos de recreo, así que lo podemos hacer. Podemos empezar el recreo antes y el próximo panel es a las 4. Así que esta sería la pausa para tomar café en el pasillo, que bueno, no lo vamos a hacer. Así que si no hay más preguntas, comentarios, podemos, no se desconecten, quédense con las cámaras apagadas y eso, y volvemos 4 pregunta, menos 5. comentario más. Por supuesto, Sí, si quieren ir a tomar café, adelante. Hay Era para Emiliano, claro, en relación a la escritura por encargo, ¿no? Que lo mencionaste, que me parece que es una cosa muy interesante. En una escena, no sé, una eventual escena polémica sobre las políticas de la crítica o del ensayo al interior de, no sé, de la academia y lo que está haciendo Paul, ¿no? O sea, si vos lo ves como un plus, como que hay una relación diferente sobre el deseo de escritura que trabaja por otro lado, que tiene ciertas licencias que la crítica académica no, o si aparece como un problema. Yo creo que él lo toma en el sentido más, primero en el sentido más escolar del término. Es una consigna. La consigna yo experimento. Esa sería como la respuesta más rápida y más acertada, e incluso la respuesta que incluso el propio autor daría. Hizo la consigna editorial o contractual para luego experimentar, pervertir la consigna, que es básicamente lo que siempre hace, o lo que siempre ha hecho hasta entonces. Es como su lugar de experimentación. Ahora bien, si me preguntás a mí, desde la distancia crítica, o lo que podríamos llamar más rápido que sea esto, yo te digo que hace lo que puede. A ver, la trayectoria de Pauls hace lo que puede. A ver, me explico mejor. Yo creo que él encontró las condiciones ideales para moverse en el lugar que mejor puede hacerlo. Él perdió todo estímulo en la universidad, porque es muy llamativo que Paul se haya ido a la universidad, por más que siempre vuelve, es como siempre siempre hay retornos amistosos.
de Pauls a la universidad. Pero él se fue. ¿Y se fue para qué? Porque encontró en ciertos lugares, en ciertos géneros, como un espacio para experimentar con la escritura. Uno es la columna periodística, ha tenido columnas regulares durante años, Página 12, ahora la tiene en la tercera, en Radar, pero también es el ensayo. Y él no ha escrito nunca algo sin encargo. O sea, el tema del dinero es fundamental, sobre todo también. Y eso incluso se tematiza en una novela como Wasabi. Claro. Si no hay plata, no escribo. Eso, sí. Yo creo que hace lo que puede. Bueno, gracias. Gracias a vos por la pregunta. Y a Julieta también. Nada que ver, pero me acordaba que alguien que defendía tanto la autonomía y la libertad del escritor como Juan José Saer haya escrito ese ensayo extraordinario que es El río sin orillas, un tratado imaginario, por encargo también, ¿no? O sea, Saer lo dice. No sé si no me acuerdo si lo dice en el ensayo, pero lo comenta. Y realmente le sale un libro extraordinario. Y también, para alguien tan reacio, la cuestión del encargo. Bueno, si me acuerdo de alguien, señalemos la némesis de Pauls o de Piglia, en términos ensayísticos, que es Aira. En términos experimentales. Aira es la némesis de todo. Sí. Eso quedó claro el otro día en Rosario. Yo no sé, desconozco, y socializo a los airianos, pienso en Valeria acá, si los ensayos de Aira han sido escritos por encargo. Pienso, por ejemplo, los de Viterbo. ¿O no? No, porque los de Viterbo son el Pizarnik y el Copy son clases que Aira dio, son clases en realidad, clases que Aira dio en el Instituto Rojas que se publicaron como ensayo en Viterbo. Claro, eso lo desconozco, claro, bueno, sí. Sí, habría que ver igual, no sé la historia, pero si las clases no fueran un encargo. Sí, eso puede ser, sí. Pero digo, el libro surge y tienen una forma, si bien es el ensayo airiano, tiene como una impronta como más, yo no diría pedagógica porque no es esa, pero sí me parece que por ahí tiene una claridad, el Copy y el Pizarnik tienen una claridad. Bueno, después están, sí, las tres fechas, y Edward Lear, que esos no son clases. Pero por lo menos el Copy y Pizarnik son clases y tiene como una cosa comunicativa un poco más. Pero está la impronta del ensayo airiano. Argentina salió del encargo. Pero yo no lo creo, no las veo a las Viterbo encargándole cosas a Aira. Bueno, después el otro veo. Contratos es Viñas, lo cuenta el mismo Piglia en los diarios. Viñas ibas con el índice de los libros a editoriales a tocar la puerta, bueno, dame algo de plata y yo te escribo este libro. Pero lo dice el mismo Viñas, además en la introducción a literatura. Bueno, yo revelando las condiciones materiales del escritor, ¿no? Bueno, yo voy a cobrar tanto por esto, y dice la cantidad de pesos, qué sé yo. Muy pigliano, si se quiere, o ahí hay que ver si Piglia es viñesco, ¿no? Sí, es interesante. Igual me perdí lo que decías, Emiliano, de némesis en términos ensayísticos, eso queda claro, pero lo de la experimentación. Pero, ¿por qué respecto del encargo del dinero? ¿Habría una oposición ahí? No. Claro, estaba un poco ahí, un poco ironizando sobre que en realidad el trasfondo de todo gran ensayo argentino está en el encargo. No. La imagen del ensayista escribiendo sobre la ventana a lo Neruda, qué sé yo, muy difícil en los términos de condiciones. La idea de que el contrato es una figura importante y que impulsa, ¿no? Hay que ver en cada escritor cómo funciona también, pero lo contractual es. En el sentido que no se puede hoy pensar la literatura fuera del mercado, o el ensayo fuera del mercado.
ahí habiendo tanto premio de todo. No, te lo pregunto también porque alguna vez intenté y no llegué a ninguna conclusión, pensar Wasabi en relación con Encuentro en San Nacer de Aira. ¿Se llama así el de Aira o le estoy cambiando el nombre? Sí, bueno, todos tuvieron la misma, entre el 90 y el 92, como varios escritores, Chaffetz, Piglia, Claro. Aira, Pauls, todos tuvieron la misma estancia 2 meses en esa ciudad de provincia que es San Nacer, no sé cómo se pronuncia. Ah, sí, no la impresión, decías vos, Lo Vale. gracioso es que lo resuelve, esto se encarga mucho, se encarga muy bien Alejandra Ladera en Ficciones del Dinero. Hay todo un desarrollo muy bien trabajado ahí. Lo que marca Alejandra es eso, que Pauls es el único que hace síntoma de ese contrato. ¿Qué quiero decir? En vez de resolverlo, la consigna era clara, era escribir que en algún momento bajo una beca, nombrar la ciudad y nada más. De hecho, Piglia, Aira y bueno, Jefe, y todo resuelve una pequeña mención larga, escribir una novela totalmente desbordada por el contrato. Y ahí sí tenés varias hipótesis. Tenés la hipótesis de Alejandra, que es la que el contrato se vuelve un monstruo y que él hay que compensarlo según el personaje se vuelve un monstruo. Bueno, después yo un poco lo vi para hacer cuestiones, para cómo se trata de funcionar en otras cuestiones, sobre todo por el yo, la cuestión del yo. Esa novela, bueno, ya me puse a hablar después, es sobre esa novela, su propio pronunciamiento del yo, ¿no? Y ahí se abre como toda una posibilidad literaria. Paul desde ese lugar no va a parar de hablar de sí mismo. Eso. Sí, igual, perdón porque me sale a cada rato conexión que mi banda ancha no es lo suficientemente ancha y se me cuelga y no, te escuché cortado lo último, Emiliano. Pero respecto de lo de la Maison de Escribán de San Nacer, el de Aira, igual Aira se caga de risa porque es un hijo de puta, o sea, habla mal de la literatura francesa. Y él mismo dice, es una descortesía para con mis anfitriones, pero o sea, es un guacho. O sea, él mismo al interior del ensayo y en la entrevista, que además la entrevista es un gran malentendido, porque el que la entrevista le pregunta todo lo contrario de lo que piensa Aira, y no se entienden. Y es bueno, es todo como una irrisión de un gran chiste airiano, el Nouvelle Impresión du Petit Mar. No sé qué opina lo que lo leyeron, pero para mí es como un... O sea, acepta el contrato, pero puede hacer lo que quiera. Incluso morder la mano del que le da de comer. No, es un momento muy... El de Wasabi igual hace algo parecido, tratando de matar a ese Abutemi. Digo, habría que pensarlos, no sé. No sé si son tan distintos. Lo vuelve rentable, o sea, lo hace una novela, que es como, de hecho, es una de las novelas más comentadas de él, extrañamente porque cómo surge. Pero sí, yo creo que, bueno, la salida más modesta, más acorde a la consigna es la que hace Che. Como una nota al pie, un cuento súper modesto, me acuerdo, es como algo así. Y la más aplicada es quizás la de Piglia, que escribe un cuento, encuentro, sí. Y el extremo, el desbordamiento absoluto es el de Pauls. Es como, bueno, tenés diferentes formas de relacionarte con lo contractual. Sí, bueno, por eso seguir hablando sobre lo contractual. Bueno, si les parece, cerramos acá y volvemos a las 4 para la mesa. ¿Cómo se llama la mesa que sigue? La forma del ensayo y la ruptura de los géneros. Bueno, nos vemos entonces a las 4. Gracias. Quédense ahí igual.